Ok, ¿qué tal? Buenas noches con todos, colegas del SIC Piura y de todo el Perú. Bueno, bienvenidos a un inicio de miércoles, en este caso, con el fin de poder restablecer un pasito más en el SIC Piura, ¿no? De parte de mi compañero Jorge Flores Bazán, ¿no? El cual forma parte de esta gestión del SIT, el cual de ahora en adelante, los días miércoles, vamos a tener conferencias como la que va a dictar el doctor Ponce, ¿no? Y vamos a estar dando, sobre todo nos vamos a enfocar en la parte técnica, ¿no? Sobre todo para poder ayudar con un granito de arena al crecimiento profesional de los ingenieros en el Perú. No solo de los ingenieros, sino también de los egresados y de las personas que están cursando los estudios universitarios. Les presento al doctor Víctor Ponce, ¿no? El doctor Víctor Ponce es profesor emérito de Ingeniería Civil en la Universidad Estatal de San Diego, California, los Estados Unidos. Sus áreas de especialización son hidráulica, hidrología y recursos hídricos, ¿no? Habiendo recibido el título de ingeniero civil en la Universidad Nacional de Ingeniería, allá por los años 1967, ¿no? Hizo el doctorado en la Universidad Estatal de Colorado, en Fort Collins, Estados Unidos, el año 1976, ¿no? Sus áreas específicas de estudio son hidráulica computacional, hidrología superficial, hidrología ambiental e hidráulica de sedimentos, ¿no? Ha completado 43 años el doctor Ponce en la Universidad Estatal de San Diego, teniendo en sus haber 6 libros de textos y más de 500 publicaciones en revistas indexadas, conferencias y también posee una página en línea, ¿no? El cual ustedes al final vamos a poder mostrarles que hace un sinnúmero de cosas para poder ayudar al estudiante y al profesional que se desarrolla en el campo de los recursos hídricos. Sin más palabras, doctor Ponce, la bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación para dar inicio a este ciclo de conferencias de todos los miércoles en adelante. Gracias, Luis. José. Adelante, doctor. José, Sí, muchas hablar. gracias. Muchas Ya. gracias. Señor José Rabanal nos está ayudando con la parte técnica de esta charla. Buenas noches. El que les habla es el doctor Víctor Miguel Ponce. Ya me presentó el ingeniero Castro, Luis Castro, y entonces yo creo que podemos proceder al tema. Esta es mi página. Si ustedes quieren regresar en un futuro inmediato o si no en unos días o meses después, me pueden escribir, ¿no? Podemos darles mi correo para que yo les dé las facilidades para entrar a esta página, aunque en realidad la página está abierta. Ponce, que es mi apellido, punto SDSU, que es la universidad en la que yo laboro, uh, edu, que es el sufijo para la educación. Y USA no está allí porque esto es Estados Unidos, donde se genera todo el trabajo en línea, las plataformas en línea. Bueno, entonces esta es mi página. Para entrar a la presentación que yo tengo hoy día preparada para ustedes, tenemos que ir donde dice Learning. ¿Ya se vio, José? José, Sí se ve, jefe. Ahí está el Learning. Hay que aumentar el tamaño de la página, sí, por favor, para que se pueda visualizar con ya sé. scroll. Zoom. Aquí, ¿qué les parece? Ahí Hay está que... bien, un Sí, ahí está. poco más. Un poco más acérquelo, por favor. Un poquito más. Allí, Uno más, doctor. una más ya. Ya está. Creo que está muy grande, ¿eh? Pero bueno, vamos probando. Criterios de diseño para el control de avenidas. Conferencia virtual, Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura, 28 de mayo. Aquí, en este link de aquí, voy a clicar y voy a entrar, voy a bajarle un poquito, José. Ahí está bien. Ahora sí, esta es la cara, la portada del trabajo que vamos a hacer, de la presentación que vamos a hacer hoy día. El título de este artículo se llama Preguntas y respuestas sobre el periodo de retorno a ser usado para el diseño. Al final de revisar este artículo, voy a mostrarles algunas fotos que yo he seleccionado de mi página. Son 9 fotos que son a propósito de lo que vamos a hablar o tangencialmente a propósito de lo que vamos a hablar hoy día.
En mi página tenemos pues, una gran cantidad de fotos y he podido recurrir a ese recurso que tenemos en la página. Eso es lo bueno de poder trabajar en línea. La conferencia virtual es criterio de diseño. Vamos a hablar de criterios de diseño. Ese es el tema que el ingeniero Luis no me ha pedido específicamente. Es un tema general, pero que tiene sus detalles que no son tan generales, como vamos a ver ahora. Entonces yo voy a cliquear aquí para ver el trabajo que voy a presentar. Yo quiero presumir un poco aquí con ustedes, si me permiten. Esto está muy grande, José, me parece. Así está bien, así está Sí, mejor, ¿no? sí, sí, Sí. así está mejor, Quiero doctor. presumir un poco aquí con decirles que el que les habla no trabaja con PowerPoint. Yo trabajo con PowerPoint. ¿Qué quiere decir eso? Un poco rimbombante. Que pues yo prefiero hacerlo como estamos haciendo ahora. Yo no he preparado ningún slide, como dice, ninguna transparencia. Yo les voy a mostrar este artículo y lo vamos a leer juntos, hasta si es necesario. Tenemos 50 minutos para hacerlo. Claro que no todos los puntos los vamos a tratar en detalle. Los más importantes me tomará más tiempo. Pero aquí son 16 preguntas y respuestas que los ingenieros se hacen o a ellos mismos o a otros para responder el problema de cuál es el periodo de retorno a ser usado para el diseño. Esto lo hicimos el año 2008. En ese año yo hice un estudio hidrológico para la represa a La Calzada en Lambayeque y ese estudio hidrológico tomó un año. Y después de eso nos dimos cuenta que era necesario escribir esto, porque me hacían varias preguntas y no se conocía bien el tema. Entonces me senté un tiempo, no me acuerdo cuándo fue, a escribir lo que ustedes están viendo ahora. Luego lo traducimos al español, o si traducimos o tradujimos, depende, tradujimos, creo que. Luego lo tradujimos al español y yo lo revisé en estos días, por eso dice revisado en mayo, le quité unas cositas, le aumenté otras cosas, sobre todo la forma de escribir en español, porque ustedes saben que estas traducciones ahora se hacen con el Google Translate y a veces pues hay diferencias pequeñas en el uso, etcétera. Además el español se practica en muchos estados y nosotros queremos hacerlo específicamente para el Perú porque es lo que más nos interesa, pues porque en el Perú, yo soy peruano originalmente nacido en Lima, y entonces nos interesa promover también el Perú. Bueno, la primera pregunta, a propósito les voy a decir una cosa aquí, que les voy a dar una salvedad, que parece que todo este tema fuera fácil, pero no lo es. Y les voy a decir por qué después, ¿ya? Primero, dice, ¿cuáles son los periodos de retorno normalmente usados en el diseño? La gente dice, ¿puedo diseñar con 10 años o 25 o 100 o 1000? Bueno, depende de la obra. Aquí decimos, la selección del periodo depende de varios factores. Primero, el tamaño de la cuenca. Cuando la cuenca es más grande, genera más gasto y por eso es más importante. Las obras que se hacen son más importantes. Segundo, la importancia de la estructura. Si la estructura es un puente, por ejemplo, que se pueden caer autos o camiones al río, etcétera, es importante defender a la estructura contra riesgos que puedan pasar. Y tercero, el grado de seguridad deseado. La selección del periodo de retorno no es más que, o puede considerarse como un seguro. Si usted va a comprar un seguro, el vendedor le puede decir, ¿cuánto quiere asegurarse usted? ¿100,000 soles o 50,000 soles o lo que sea? Un nivel. Y cuanto más dinero hay de por medio, más cuesta el seguro. Eso es obvio y es natural que así sea. Entonces, si usted escoge un pequeño valor, no se va a proteger tanto como si fuera, porque no se sabe nunca la cantidad de pérdida. La pérdida de pérdida no se sabe en el momento de comprar. Entonces, es un seguro. Por lo tanto, si yo diseño con 10 años de retorno, es menos seguro que 100 años. Y 100 es menos seguro de 1000. Y 1000 es menos seguro de 10,000, porque en números llegamos hasta 10,000. No conozco yo de aplicaciones, me atrevo a decir a nivel mundial, que hayan ido más de 10,000 años. ¿Y por qué más de 10,000 años? ¿Por qué ponemos un techo allí? Porque los 10,000 años son, ¿cuántas generaciones? Son 400 generaciones. Imagínense, 10,000 años, Cristo 2,000 años, los egipcios son 6,000 más allá que los egipcios, imagínense. Pero se hace así porque las sociedades consideran
que en ciertos casos, como el caso de la rotura de una presa que está encima de una población, se necesitan 10.000 años. Hay muchas historias sobre eso, le podría contar, pero no tenemos tiempo en este momento. ¿Cuál es el periodo de retorno más corto? 5 a 10 años, lo que implica que la falla puede ocurrir cada 10 años, 5 a 10 años. ¿Por qué tan baja? Bueno, les voy a decir la verdad. Este número se creó aproximadamente el año 50-60 porque los manuales de diseño de los Estados Unidos así lo decían, que para con zonas urbanas pequeñas tenía que ser de 5 a 10 años, es el mínimo. No diseña menos de 5 a 10 años, es una cosa normal, o era en este caso. Mucha gente ha conversado, ha discutido sobre este tema y dicen, la gran cantidad de gente dicen que es muy bajo, otros dicen que no, que está bien. Bueno, pero 5 a 10 años es el comienzo de la determinación del periodo de retorno. Pero hay una salvedad. O sea, 100 hectáreas son cuencas pequeñas. ¿Por qué le pongo yo 100 hectáreas ahí? Porque en Estados Unidos se practica 250 hectáreas. No, perdón, la mitad de 250 hectáreas. O sea que hay un límite también en Estados Unidos para esto. Yo le he puesto 100 hectáreas para redondear. En vez de decir 150, le hemos puesto 100 hectáreas. Pero implica que 100 hectáreas, por ejemplo, son 10 cuadras por 10 cuadras, ¿correcto? Porque cada cuadra es una hectárea. Entonces, son áreas pequeñas, urbanas generalmente. Se necesita diseñar alcantarillas, diseñar flujos, etcétera. Entonces, estas son las áreas en las cuales se utiliza el método racional para obtener la descarga pico. Existe todo un tema sobre la aplicabilidad del método que yo en este momento no voy a entrar porque me ocuparía toda la hora en eso. Los puedo referir a mi libro, que está en línea a propósito, en inglés. Sí, está en línea en inglés en el frente de mi página, y en el capítulo 2 y 3, no, perdón, capítulo 2, 4 y 5 yo hablo de eso. Yo dividí, fue uno de los primeros, o pioneros podría decirse, en dividir todas las áreas de drenaje en pequeñas, medianas y grandes, y usar diferentes métodos para diferentes tamaños de área, ¿no? Anteriormente a esto, mucha gente decía, no muchas, pero algunos practicantes decían, el método racional es muy fácil, muy bueno, lo voy a aplicar hasta 3.000, 5.000 kilómetros cuadrados. Y eso lo escuché yo a propósito de una vez en nada menos que en España. No quiero hablar mal de los españoles, pero la verdad es que a mí me parece eso un error. Y así lo dijimos en mi libro, el año 89. ¿Por qué un error? Bueno, esa es una historia muy, muy larga que no vine al caso en este momento a hablar. Estamos concentrados aquí en el periodo de retorno. Ahora, les quiero llamar la atención al punto 3, porque si el punto 3, hasta ahora está todo fácil, pero si el punto 3 no lo entienden de primera, pues llévenselo para que lo lean y lo piensen, porque no, el asunto no es tan fácil. En la hidrología de cuencas pequeñas, en las cuales se aplica el método racional, el caudal pico está directamente relacionado con la intensidad de lluvia. A su vez, esta última está relacionada con el tiempo de concentración. Hay varias maneras de usar de calcular tiempos de concentración. Es más, yo tengo un calculador que tiene 5 fórmulas, creo que son 6 fórmulas para el tiempo de concentración. Y si usted pone todos los parámetros, que son los parámetros normales, la longitud, la pendiente, etcétera, toda fórmula le va a salir diferente, le va a salir un resultado diferentes. Y los resultados no son similares, o sea, uno puede ser el doble y hasta el triple del otro. Entonces la pregunta viene a esto, ¿cuál voy a usar? Y si nadie puede determinar cuál va a usar, ¿por qué hay tanto error? La solución de eso, la respuesta de eso es que la hidrología es así. La hidrología está sujeta, yo digo que hasta, y muchos dicen así, que hasta un 30% de error puede ser aceptable, porque hay muchas cuestiones que no están bien definidas, mucho azar hay en el cálculo. Y entonces uno tiene que ser un poco humilde y escoger una fórmula de tiempo de concentración, pero no apegarse pues al cálculo, porque eso no está bien. Hay errores, hay posibilidades de mayor o menor, y uno tiene que usar el criterio. Para eso lo emplean a usted como especialista, para que use su criterio en un caso dado. Para áreas pequeñas con tiempo de concentración medido en minutos, es cierto, no es usualmente económico el diseñar para periodos de retorno largos.
o visto de otra manera, es poco probable que un área pequeña sea afectada por una precipitación muy intensa, porque las precipitaciones intensas son muy selectivas. O sea, no llueve mucho cuando, o sea, si llueve mucho puede llover mucho aquí, pero no allá. Y el allá la distancia puede ser pequeña. Les hago una salvedad, que estas cosas tienen sus bemoles. Por ejemplo, el día de ayer hubo un chubasco inmenso en la zona de Vera, en Santa Fe, el noreste de Argentina. Y según dice el reporte de YouTube, llovieron 400 milímetros en 6 horas. Eso, pues, es un diluvio prácticamente. Y si ustedes tienen curiosidad, pueden ir a ver, busquen nomás en YouTube Vera, Santa Fe, Argentina, y van a ver todos los ríos que se han producido en esa ciudad rural, un poco rural, pero también era ciudad. O sea que ha habido muchos desastres, muchos problemas en ese caso. O sea que la cantidad de lluvia no se puede predecir. Y no se puede predecir, digo, con certeza, porque en este momento estamos en lo que ya se ha dado en llamar calentamiento global antropogénico. Y eso, la mayoría de la gente sí cree, pero hay unos que no creen. ¿Eh? Les digo, por ejemplo, el presidente actual de los Estados Unidos no cree en el calentamiento global. Ha dicho públicamente que eso es un cuento chino. Un cuento chino, ustedes saben, son peruanos, un cuento chino es un cuento falso de cajón, pero no debe ser así. En mi opinión no debe ser así, pero sucede. O sea que no todos tenemos la posibilidad de resolver todos los problemas. ¿Cuál es el periodo de retorno para obras regionales? Ese es más grande, generalmente 50 y 100 años. Si usted va a diseñar una obra regional que, por ejemplo, cubre 100 kilómetros cuadrados, eso ya es regional. Como este caso, por ejemplo, hay un ejemplo, aquí una foto de un dique longitudinal en el arroyo Tecate, Baja California, México. Ahí está mi camioneta, a la izquierda la pueden ver a mi camioneta. Esta foto ya tiene como 20 años, me estaba acordando, porque en esa época hicimos un estudio de inundaciones en el arroyo Tecate, que queda más o menos unas 50 kilómetros de donde yo vivo, Tecate, Baja California, México. Ustedes saben, seguro que deben saber, que hay un California, que es donde yo vivo, y hay otro California que es Baja California. Y entonces la pregunta que se puede hacer en este momento, y no vamos a perder mucho tiempo en esto, ¿y por qué hay un Baja California y hay un California? La respuesta es que cuando esto se convirtió en lo que estamos aquí, se convirtió en Estados Unidos, le sacaron el alta y lo pusieron nomás California. Esa vía fue política, ¿no es cierto? Pero ha sido así. Por eso ahora hay California en Estados Unidos y Baja California en México. ¿Cuál es el periodo de retorno para obras viales? Para obras viales, la selección depende de la importancia de la obra y el proyecto. También les digo, repitiendo, que como la selección del periodo de retorno es un seguro, la selección tiene que ser hecha entre el proyectista o los proyectistas, seguramente hay varios, y luego el responsable de la obra. Si es una obra estatal, tienen que ser los organismos estatales que determinen cuál va a ser la seguridad que se le va a dar a la obra. Cuanto más alto el periodo de retorno, más grande el caudal y por lo tanto más segura la obra. Ustedes saben que las obras se rompen. ¿Por qué se rompen las obras? Porque viene mucha velocidad y la velocidad comienza a cargar sedimento y erode, rompe todo, pues. ¿Y por qué carga mucho sedimento cuando tiene mucha velocidad? Eso es transporte de sedimentos. La cantidad de sedimentos aumenta en proporción cubo de la velocidad. O sea que si se dobla la velocidad, la cantidad de sedimentos es 8 veces. Y peor aún, a veces es mayor que cubo. Entonces, ese es el problema. Por eso es que hay erosiones y por eso hay fallas. Ahora sí, ¿cuál es el periodo de retorno para el diseño de puentes? El puente es muy importante. Miren este puente nomás. Este puente es sobre el río Cuyabá, en Mato Grosso, Brasil. En el río Cuyabá, en Mato Grosso, Brasil. Esta foto la tomé yo porque yo en esa época hice un estudio del Pantanal del Mato Grosso. Me tomó un año hacer ese estudio. Y estuve en el río Cuyabá justamente en el momento en que había una gran inundación, porque es común allá la inundación a propósito, y tuve oportunidad, con suerte, de tomar esta foto el 10 de enero del año 1995. Nos ocupó todo el año 95 hacer este estudio, que a propósito, si ustedes están interesados en estos temas tangenciales, pueden ir a mi página y encontrarlo allí. Periodo de retorno de 100 años, eso tiene una gran historia. ¿Por qué son 100 años? ¿Por qué no son 50? ¿Por qué no son 200? Ahí está.
Entonces, yo he tenido la suerte de encontrarme con la entrevista que se le hizo hace varios años, ya hace unos 10, 15 años, al inventor de la pólvora, como se dice, antes de que él pues falleciera, porque creo que ese señor ya falleció. El periodo de retorno de 100 años es aproximadamente 4 generaciones. En la práctica es un número no muy alto ni muy bajo. No implica que la estructura estará en riesgo cada 100 años, en riesgo de falla. En general implica que la estructura estará en riesgo, por decir, 10 veces en 1000 años, o sea, un promedio de 100 años. O sea que es falso decir que el periodo de retorno es 100 años, o sea que en 100 años va a volver. No, 100 años ya va a volver si ya pasó, pero si no ha pasado, puede pasar en cualquier momento. Entonces, pues si es en cualquier momento, puede pasar mañana, ¿por qué no se usa 200, 500? Eso ya cuestiones de criterio de diseño de la sociedad. La sociedad determina en gran forma el criterio de diseño. ¿Cómo se originó el concepto del periodo de retorno de 100 años? Esta pregunta la hizo un entrevistador que se llama Martin Reus al profesor Gilbert White de la Universidad de Colorado. Les digo, antes de que pues falleciera, esto ha sido unos 10, 15 años, aquí lo tenemos al famoso Gilbert White, profesor, les digo, de la Universidad de Colorado, y aquí está la historia de Gilbert White cuando le preguntaron por qué 100 años. Básicamente, no lo voy a leer todo, pero dijo, pues nos pareció intermedio, y ya TVA, que es la autoridad del Valle de Tennessee, lo había escogido. Nosotros no hicimos más que repetir lo que dijo TVA, una descarga intermedia, que no es ni muy alta ni muy baja. Y en eso están correctos, en mi opinión. Otro nivel de precipitación es la precipitación máxima probable, el famoso PMP. Aunque su nombre implica una probabilidad, precipitación máxima probable, en efecto la última P fue interpretada al principio como posible. O sea que al principio digo, cuando comenzó todo esto, que fue en los años 59, 60, que el National Weather Service en Estados Unidos estaba proponiendo hacer esto. Lo que querían hacer es salir de la estocástica y ponerse en la física, porque ellos decían que la física era más reliable, o sea, más confiable. Entonces se iban a poner ellos en la física, iban a reemplazar la probabilidad con la física. Y entonces hicieron la precipitación máxima posible. Pero después, un par de años después, vino un fulano que les dijo, no pongan posible porque si se equivocan les van a meter juicio. Entonces, lo ablandaron un poquito, lo degradaron un poquito el término a precipitación máxima probable. Y con eso pues se defendieron un poco de que viniera alguien a enjuiciarlos porque dijeron que era posible y fue más que posible. Esas son las políticas que hay en la hidrología en varios años que han pasado. Estamos hablando acá de los años 60. Pasando de la precipitación máxima probable, hablemos ahora de los años de los 10.000. ¿Por qué existe PMP y 10.000? Eso es muy interesante reconocer. El PMP es la herramienta que se utiliza en Estados Unidos. A partir del año 1960 se comenzó a hacer los PMPs y uno de los primeros PMP que se hicieron fue el de California, que fue datado el año 1963. Posteriormente, el servicio de National Weather Service, o sea, el Servicio Nacional de Clima en Estados Unidos, se dedicó aproximadamente unos 40 años a hacer todas las PMP de todos los estados de California. Perdón, de todos los estados de los Estados Unidos. Pero ese tipo de trabajo es amplísimo, inmenso, y no se ha hecho a nivel mundial. Que yo sepa, no se ha hecho. Entonces, la alternativa es continuar con lo que se hacía antes, que se hacía el periodo de retorno de 10.000 años. Era el máximo. Se pensaba en ese momento que 400 generaciones era suficiente para estar bastante seguros de que no iba a regresar. En realidad sí regresa, pero son 10.000 años, no es un montón de tiempo. Entonces, aquí digo que en países donde no hay una PMP generalizada, es práctica común usar la avenida de 10.000 años como sustituto de la PMP. Yo tuve un trabajo hace varios años, hace unos 15 años, en Tijuana, justamente en el río Tecate, que queda en Tijuana. Bueno, en realidad el río Tecate el Tecate es un tributario del Tijuana, y entonces el Tijuana 50% está en Estados Unidos, pero lo cierto, en México y en otros países,
sobre todo de Latinoamérica, no existe la PMP de mapas como tal, porque no se ha hecho. Entonces la gente usa 10.000 años. Cuando yo hice este trabajo, hace como 15 o 20 años, no me acuerdo exactamente la fecha, me fui hasta México, al famoso think tank de los hidrólogos mexicanos. Y esto no es manera de reducir o criticar a los mexicanos, pero yo estuve allá y conversando con un ingeniero, porque fui allá, fue a la fuente de los mexicanos, de la hidrología mexicana, y les pregunté que cuál era la lluvia, pues, con el retorno de 10.000 años. Y bueno, la persona que me atendió allí me dio una distribución de la lluvia que había que usar en todo México. Y claro, se equivocaron, porque la hidrología no es la misma en Chiapas que en el desierto vizcaíno. El desierto vizcaíno es sequísimo y el Chiapas es la selva lacandona, es muy húmeda. Y ustedes saben muy bien, todo el mundo sabe que cuando más húmedo es menos intenso. Y entonces no se puede hacer esa extrapolación. Hay que hacerla con criterio. Ahora, ¿puede la PMP ser diferente a aquella que corresponde al periodo de retorno de 10.000 años? Claro, si usted calcula el periodo de retorno de 10.000 años por métodos estadísticos, le sale un valor, ¿no? Y entonces ese valor, el valor de PMP, no, esto es solamente en Estados Unidos, a propósito, me estoy equivocando aquí. En Estados Unidos se puede hacer un desarrollo estocástico o estadístico y no es lo mismo que el PMP. O sea, hay pequeñas diferencias, porque es obvio, una cosa es física y otra cosa es estocástica. Einstein dijo varias veces que Dios no juega naipes o no juega dados, pero en realidad luego él se contradijo, porque en su gran artículo ese de los sedimentos, por ejemplo, él habló mucho de la física, pero también introdujo la estocástica. En realidad, en el mundo es, yo digo, 50% física y 50% estocástica. Y hay que manejarlo de esas dos formas. Aunque ustedes saben muy bien, los que han estudiado estos temas, de que la física es total, la mecánica de fluidos es totalmente diferente a, a las leyes estocásticas y de probabilidades que existen, y hay varias, hay gente dedicada específicamente a la hidrología estocástica, y otros que se dedican solamente a la determinística, por supuesto, la que no es estocástica. El que les habla, por ejemplo, ha sido y siempre será determinístico. Yo no le he entrado muy poco, por decir casi nada, a la estocástica. En profesionales de hidrología estocástica tenemos varios en el Perú y en otras partes del mundo. ¿Cuándo se utilizan periodos de retorno hasta 10.000 años? Cuando no se han determinado valores de PMP generalizado, se pueden usar periodos de retorno mayores a 100, 200, 500, 1000, 5000, hasta 10.000. Nosotros hemos usado 10.000 años en la represa que les mencioné de Lambayeque, la represa de la Calzada, porque está encima de Lambayeque y más allá, más bajito, está Chiclayo. Imagínense ustedes si hubiera una falla de una presa tan alta, esa presa iba a tener o tendrá cuando se construya 80 metros, creo, sería un desastre completo. Se borraría completamente, por lo menos Lambayeque, si no Chiclayo. Entonces le pusimos 10.000 años. Hicimos hidrogramas calculados para 10.000 años. Y eso es interesante, porque la cuenca del río La Leche, en la calzada, es interesante porque la zona costa es seca y la zona más adentro es húmeda, bien húmeda. Es más, Lambayeque tiene la distinción dentro del Perú de tener costa, sierra y selva. Y si ustedes no creen eso, vayan, pónganse en el momento en que Lambayeque se junta con Cajamarca y tal vez, quién sabe, hasta con Amazonas un poquito, con el departamento de Amazonas, y ahí van a ver que hay selva, comienza la selva. Hay un lugar que en este momento no me acuerdo el nombre, Cañaris. No creo que ustedes hayan llegado por allá. Si han llegado en buena hora y los felicito. Esos son uno de los lugares más recónditos del Perú, por no decir de la costa. Supuestamente Cañaris está en Lambayeque, es costa, pero no, no es costa, es selva. Ok. ¿Qué periodos de retorno más allá de los 100 años se usan en los Estados Unidos? Bueno, no hablemos mucho de los Estados Unidos porque eso no es el Perú, pero se hacen unas ponderaciones
y digo se hacen porque las hace el servicio National Resources Conservation Service, el Conservación de Suelos del Nacional de los Estados Unidos, y ellos básicamente dirigen la hidrología de cuencas pequeñas. ¿Por qué les digo de cuencas pequeñas? Qué raro, o sea que una agencia hace cuencas pequeñas y otra hace cuencas grandes, es muy cierto. El NRCS es para cuencas pequeñas. El cuerpo de ingenieros, por ejemplo, el famoso cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos hace hidrología, pero la hacen para cuencas grandes. Hay un divorcio, hay una diferencia, un divorcio, un aquarium, por decir, entre las cuencas pequeñas y las cuencas grandes, que a propósito están bien apoyadas en mi libro de texto de hidrología. ¿Cuál es el periodo de retorno de una presa producida por la rotura de una presa? De una avenida producida por la rotura de una presa. Esto lo hemos estudiado bastante porque también me ha tocado dentro de mi, digo, larga carrera, estudiar la rotura de presas. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la presa Teton en el río Snake en Idaho, que falló el 5 de junio de 1976. Se conoce por los estudios de geotecnia que si y también estudios, digamos, sentido común, que si la presa se rompe rápido, va a soltar una gran avenida. Y si demora en romperse, va a soltar una avenida más pequeña. Está correcto, eso está muy correcto y además lo hemos simulado y lo hemos probado también. Esta presa rompió creo que en media hora, algo así, y eso es altísimo. Por eso decimos aquí que si el tiempo es corto, por decir menos de una hora, la avenida resultante podría tener un periodo de retorno mayor a los 10.000 años. Y eso ha sido calculado. Entonces, usted puede tener un cálculo de 10.000 años, que es la natura, lo que dice que por probabilidad y naturaleza. Pero si a usted se le rompe una presa grande y se le rompe rápido, puede tener un periodo de retorno que exceda los 10.000 años. Seguro. Por eso la intención de diseñar bien las presas y tener varias áreas de seguridad. Por ejemplo, los diferentes hidrogramas que hay. El último hidrograma, el más alto y el más peligroso, sería el llamado hidrograma de borde libre, que teóricamente cubriría todo el borde libre sin rebalsar. ¿Pueden los periodos de retorno variar en el mismo proyecto? Claro, usted puede tener un proyecto y dentro del proyecto hay varias áreas pequeñas, medianas y grandes, y pueden haber diferentes periodos de retorno. Ya ustedes saben, repito, el periodo de retorno es un seguro para que no falle. Y las diferentes áreas, pequeñas, medianas y grandes, pueden variar en periodo de retorno. Y finalmente, ¿cómo afectará el calentamiento global al diseño? Este es un tema que es muy difícil de tratar en este momento. Y voy a decir solamente dos cositas. Que primero, los Estados Unidos lideran al mundo, para bien o para mal. Y el señor que está de jefe de los Estados Unidos en este momento, pues en mi opinión, pues no cree, no, él lo dice, él no cree en el calentamiento global, por lo tanto no defiende ese tema. Y mientras los Estados Unidos no lo hagan, pues no lo van a hacer otras personas, a pesar de que hay Europa y hay otros países. Entonces, tenemos que esperar nomás que el tiempo pase un poco y las cosas cambien también, que a lo mejor cambian, porque estaban bien hasta 3 meses. Estaban súper bien, pero cambiaron con la política, pues. Qué interesante que la política decide sí o no, si van a pasar algunas cosas o no. O sea, ¿cómo afectará? Sí lo afectará. Estamos convencidos de eso, el mundo está convencido. Teóricamente, 80-95% de la gente cree en el calentamiento global. Hay todavía un recalcitrante 5% que no lo cree, aunque ahora con el asunto del señor Trump parece que aumentando eso, pero lo cierto es que sí existe el calentamiento global. La ciencia lo ha dicho, lo ha estudiado por muchos años. Este estudio no es de ayer. Les revelo, por ejemplo, que el primero que habló del calentamiento global con ciencia, apoyado en física química, fue el sueco, en este momento se me escapa el nombre, y fue el año 1897. Sobre el asunto como problema del calentamiento global, en este momento tiene 126 años de tratado en la literatura. Y finalmente, ¿quién determina el periodo de retorno? Ya lo dije, el proyectista en consulta apropiada con el propietario o su representante legal, siguiendo la práctica establecida, la práctica local, regional, porque países son diferentes y pueden opinar diferentes sobre esto. Después de todo, es cuestión de seguro. No hay una
correcta, una respuesta correcta al tema. Depende de la seguridad que usted quiera aceptar o poner en el problema. Y esto no puedo enfatizar lo suficiente. Es cuestión de nivel de seguridad. Y aquí he escrito yo, en base a mi experiencia, los diferentes periodos de retorno. Pero esto no es general. Tendría que ver la norma local. Y las normas locales varían. Tampoco se puede hablar de 10 normas porque entonces ya no es norma, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, drenaje urbano y rural se comenzó son 5 a 10 años. Drenaje urbano medio, 25 a 50. Hay mucha gente que dice que 10 años es muy poco, que debe ser 25 en buena hora. Nomás va a ser un poco más de concreto, va a ser la alcantarilla un poco más grande, pero va a durar más, seguro que va a durar más. Y si no dura más, es mala suerte, señores. Viene un chubasco como el de ayer en la Argentina. Si vienen 400 milímetros en 6 horas, en cualquier lugar van a llover, van a pasar los ríos por todos lados, como se ha visto en el YouTube. Yo lo he visto hoy día en la mañana, ese YouTube. Ríos por todos lados. Corrientes. Dicen que ha llegado hasta 1,5 metros. No sé, ese dato no lo tengo con certeza. Ok. Finalmente va aumentando ese número. Desarrollo urbano en zonas de inundación se usa generalmente los 100 años porque ese es el estándar. Diseño de puentes de 100 a 500 años, porque si los pilares se caen y luego la parte de sedimento tampoco está muy bien conocida. Si usted usa las 3 fórmulas que hay para calcular, digamos, socavación, le van a salir las 3 diferentes. Entonces, ¿cuál es la más? Ahí ya tiene que usar su criterio de profesional, para eso usted le están pagando para que haga para escoger el criterio y la experiencia en este tema, ¿no? Hay una formulita, no me acuerdo el nombre en este momento, que supuestamente es el más exacto. El señor que desarrolló viene de Australia y él demoró 20 años en desarrollar su fórmula, etcétera. No, está recomendada, pero no es la única, hay varias. Hay otros también que son recomendados, menos recomendados o más recomendados, pero es cierto, las fórmulas de hidrología varían. Es más, cuando se trata de sedimentos varían mucho más. Hay una experiencia que yo tengo que la voy a compartir, que dice que en hidráulica tú te puedes equivocar 2%, 2%. ¿Por qué 2%? ¿Por qué tanto pequeño? Porque la fórmula de Manning es la fórmula de Manning. Si estima bien usted la fórmula, el coeficiente de Manning, hay un 2% de error. O es 0,025 o 0,028 o lo que sea. Ese es en la fórmula de Manning, para la hidráulica. Pero para la hidrología es 30% de cajón. Eso ya está conocido. Yo he tratado, por ejemplo, he usado en calculadoras varias fórmulas para evapotranspiración y hay un 30% de error, tranquilo. Y en los sedimentos el error sube a 100%. ¿Por qué sube a 100% el sedimento? Ahí tengo un cuento tengo sobre eso. Porque la función de transporte de sedimentos tiene un exponente tan alto, que es, ya le dije, 3 o 4, que la variación es tremenda. Entonces hay una variación de 5, 3, 4, 3 o 4 órdenes de magnitud. Y entonces es muy difícil agarrarlo al valor, porque es muy variable. Eso está demostrado y yo lo he complementado en un cuento de los varios que tengo. Tengo como 100 cuentos en mi página, a los cuales les invito a ustedes para que los revisen. Les podemos dar la dirección. La mayoría de ellos, la mitad de ellos son cuentos técnicos, o sea que para aprender la hidráulica y la hidrología. Los ejemplos que me ha pasado a través de mi carrera. Y finalmente llegamos al aliviadero de emergencia y el famoso hidrograma de borde libre para una presa importante, o sea, de clase C. Hay presas en el Servicio de Conservación de Suelos de clase A, B y C, y la C es la más importante. Con eso yo termino esta presentación, pero voy a complementar ahora, si les parece, voy a complementar con algunas fotos y algunos comentarios sobre el tema que estamos tratando. Me voy a dar 5 minutos. ¿Qué te parece, Luis? Sí, doctor, no hay ningún problema. Adelante, todavía 5 a 10 tenemos 10. minutos, hasta 10 puede ser, ¿eh? Está bien, porque a las 6 y 10 comenzamos, está bien. Ah, no, tengo que... 10 minutos me voy a dar, Luis, ¿te parece? Sí, doctor, no habría problema. Lo Empezamos a las 7 y primero, ya, 10. correcto. Lo primero voy a mostrar 9 fotos y voy a comentar las fotos. Estas fotos están en mi página. Fíjense nomás, ¿y esto qué es? Esta es una casa en Galveston, Texas, de muchas que hay. No ven una, pero a la izquierda hay otra.
Pero estos tipos están locos. ¿Por qué hicieron eso? No, no están locos. Lo que pasa es que estos ya pasaron por una gran inundación que vino del mar. Esto no fue lluvia, fue el mar. Se salió el mar. Esto fue hace 30 o 40 años en Galveston. Y a la hora de reconstruirlo, dijeron, no queremos mudarnos porque aquí nos gusta, esta es mi tierra, es mi terreno. Hicieron una casa sobre pilotes, prácticamente. Esto es realidad, completamente realidad. La casa de pilotes en Galveston, Texas, y hay muchas otras, no solamente en Galveston, sino en otras partes. ¿Cuáles son estas otras partes? Esta es una foto que yo personalmente tomé en el Chaco paraguayo. Estuve por allá hace muchos años estudiando la hidrología del Chaco, porque la hidrología del Chaco es muy, muy interesante, muy importante, porque ahí el Chaco bajo es bien húmedo y el Chaco alto es súper seco. Y entonces, cuando usted transversa, o sea, pasa del Chaco bajo, que es cerca al río Paraguay, al Chaco alto, que es cerca casi en Bolivia, pues la vegetación cambia totalmente diferente. La vegetación más abajo es húmeda y la más arriba es seca. Y entonces usted puede estudiar allí el asunto de la ecohidrogeología, porque la hidrología responde a las plantas responden a la hidrología. Es cierto eso, es una situación cibernética. O sea, no hay causa-efecto, porque a la naturaleza no le gusta causa-efecto. La causa-efecto le gustó al señor Descartes y la inventó prácticamente. Dicen que el señor Descartes inventó el XY para plotear el X, la variable independiente y la variable dependiente. Pero Descartes estaba haciendo mecánica, o bueno, en esa época comenzó la mecánica, comenzó el cálculo diferencial, y la biología no funciona de esa forma. La biología no tiene causa-efecto, sino más bien todo es cibernético. En el cibernético la causa se convierte en efecto y el efecto se convierte en causa. Es más difícil, obviamente. Por eso es que, como haciendo un comentario aparte, por eso es que los problemas físicos y mecánicos están todos resueltos casi, y los problemas biológicos casi ninguno está resuelto. Disculpen que hable así tan fuerte, pero ¿esto qué es? Estos son, este es protección contra inundaciones. Es una represa. Lo que pasa es que es una represa muy pequeña, tiene solamente 3 metros. Esta represa cubre a un gran lago que hay en Guyana. Creo que es el lago, sí, hay 2 lagos. Este es el lago Demerara. Googleenlo si quieren, así como suena, Demerara, en Guyana. Para poder protegerse de las inundaciones que están a la izquierda, en la derecha está la ciudad de Georgetown, capital de Guyana. Lo que fue la Guyana inglesa, Guayana era, pero ahora se llama Guyana. Es un país, Guyana, de los 3 Guyanas que hay allá en Sudamérica. Y entonces en el 2005 tuvieron una gran inundación que les llenó la presa. Y si la inundación hubiera sobrepasado la presa, se hubiera molestado mucho porque hubiera caído todo el agua sobre la capital. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Inmediatamente procedieron a lo que se hace generalmente en este caso, que es poner bolsas de arena en la cresta. Y aquí, como ustedes ven, completamente pusieron bolsas de arena en toda la cresta. Es amplísimo esta represa, digamos, la represa es grande. Es larga, pequeña de altura, pero de longitud. Yo entiendo, no me tomen a este número, pues debe tener 60, 80 kilómetros. Es larguísimo. Pero no me tomen con esa cifra porque no estoy muy seguro de eso. Pero de que es larga, sí es muy larga. Entonces, esto se puede hacer en el momento, digamos, para resolver el problema. Claro que se podría hacer más grande de cajón, más alta, pero es más costosa. Y entonces ahí viene el ingeniero a decidir exactamente qué riesgo, qué tamaño le podemos poner a esta estructura para que no haya riesgo. Aparentemente esta estructura duró como 100 años sin ningún problema y de repente se vino el año 2005 el problema. Y eso condicionó a la gente que vive en aguas abajo, o sea, en Georgetown, a construir sus casas elevadas, como hicieron en Galveston. Se hizo una disposición. Yo, claro, no regresé. Es muy difícil regresar a Guyana. Escúchenme lo que les digo. Es un país muy difícil.
Cuando yo estuve ahí estaba básicamente, y no quiero exagerar, bajo peligro de muerte. Tenía que cuidarse mucho, mucho uno porque hay muchos problemas de violencia en Guyana. Bueno, ya yo no regresé, pero les digo que se determinó allá que habían que comenzar a obligar a la gente en las llanuras, sobre todo las más cercanas a la presa, que es esta, la presa del lago de Merara, a que se protejan pues contra las inundaciones que se suponían que iban a ser más frecuentes, pero en 2005 ya han pasado 20 años y no ha regresado, porque así es la hidrología. ¿Esto qué es? Esto parecen unos pequeños reservorios. Y esta gente de aquí está haciendo los reservorios. Esta situación es muy interesante. Esto es Utah, Estados Unidos. Y estas son construcciones que se hicieron en los años 30 para evitar deslizamientos grandes, para evitar aluviones. ¿Y qué pasó? ¿Los evitaron? Sí. Tuvieron un aluvión en el año 30 que cargó en la boca del río más o menos 10 metros de tierra. 10 metros de tierra en la boca del río, porque llegó a la boca, se paró allí y botó 10 metros de tierra, murió mucha gente. Luego, con mucha inteligencia, esta gente dijo, no, lo que tenemos que hacer es disminuir que baje el agua, no queremos que baje el agua. Y lo que hicieron fue hacer estos reservorios pequeños, embalses pequeños. Esto se llama, tiene su nombre, esto se llama microrelieves. Efectivamente, microrelieves. Con microrelieves usted puede detener la inundación. ¿Cuánto? En este caso lo hicieron en tanta área que efectivamente la detuvieron. Nunca más han tenido una repetición de esa gran avenida del año 1930 en las montañas Wasatch de Utah. Este es el Wasatch. ¿Y esto qué es? Esto parece un río, pero también parece una zona donde hay una zona para caminar y para pasear en la vera del río, ¿no? Eso parece. Además, les voy a decir que no lo he mostrado aquí, pero también hay un parque de diversiones. Creo que es más abajo o más arriba. Este proyecto tiene como 3 kilómetros. ¿Dónde es? En Oaxaca. Estuve yo en Oaxaca porque tuvimos varios proyectos allá en el principio de la década de 2003, 2005, y me tocaba regresar a Oaxaca repetidamente. Y ahí descubrí este proyecto que lo habían hecho un año o 2 años antes para controlar el río. Pues le hicieron una sección pequeña y en la sección grande le pusieron esto, pero están locos, pero y cuando se erosionan, o cuando viene la avenida, la respuesta es que venga, no vamos a perder mucho, lo volvemos a hacer. O sea, una diferente manera. Esto se llama control no estructural. O sea que tú puedes perder la obra, no hay problema. Además, eso no es solamente en Oaxaca, en varias situaciones a nivel mundial se ha hecho esto. Esta es una solución para resolver problemas de inundación, pero hay que cambiarle el tono de la defensa. Ya no se va a pelear directamente con el agua, se va a arreglar que pase y que pase con el menor daño posible. Oaxaca, río Atoyac. ¿Esto qué es? Murtiño, se llama Murtiño, Puerto Murtiño o Porto Murtiño. Este local, o sea, esta localización está en la parte inferior del Pantanal del Mato Grosso, que nos ha tocado estudiar en varias oportunidades, en el año 1979 y luego en el 95. Tuvimos 2 proyectos en el Pantanal del Mato Grosso. ¿Y por qué esta situación es interesante desde nuestro punto de vista, desde protección y control de inundaciones? Porque ustedes ven allí un terraplén. ¿Ven? Aquí está el borde del río y aquí está el terraplén. Este terraplén tiene 3 metros, está medido. Es un terraplén de 3 metros. Año 91, 92, que tomamos esta foto. Y bueno, ¿cuál es la historia? Terraplén de 3 metros hay en todas partes, ya les he mostrado uno por lo menos, ¿no? Y bueno, lo que pasó fue que el año 79 y anteriormente a que se hiciera este terraplén, hubieron varias inundaciones y esta ciudad que está ahí atrás se llama Porto Murtiño, que está en la vera del río Paraguay, en la parte más digamos, más sur
del Pantanal del Mato Grosso, que es un gran pantanal, es el más grande del mundo, un pantano el más grande del mundo, que tiene aproximadamente 140.000 kilómetros cuadrados. Es inmenso, tiene mucha agua. Entonces el 79 se inundaba, como muchos años se inundaba. Trajeron a los holandeses, los especialistas en Brasil, trajeron al año 80, 81, después de la gran inundación del 79, que con mi suerte a mí me tocó ver la inundación del 79. Entonces trajeron a los holandeses y como los holandeses tienen ese mismo problema y se han acostumbrado ya a hacer diques, los holandeses recomendaron a los brasileros, al estado de Mato Grosso, en esa época, ahí está el estado de Mato Grosso, que hicieran un dique, que con el dique se iban a salvar de las inundaciones frecuentes. Y así fue. En el año, esta foto es del 92, y no, yo estuve el 7-9, o sea que pasaron 13 años y en el interim se hizo esta gran obra del dique. Es lo bueno. Ya no se inundaron, no se han inundado. ¿Cuál es el problema? Porque siempre, como dijo Maquiavelo en su libro, gran famoso libro que se llama Los discursos de la época de Tito Livio, de la era de Tito Livio, Maquiavelo dijo, si tú haces algo bueno, vas a tener algo malo. Siempre hay, nomás mira por ahí al costado y lo vas a ver. Y ese es el mensaje que yo les quiero dejar a ustedes. Es un mensaje no positivo ni negativo, pero es un mensaje. Y es un mensaje del señor Maquiavelo, no es del doctor Ponce. ¿Cuál es lo malo? Pues bueno, primero hay dos cosas malas. Que si el río viene grande, grande, se va a tirar sobre la ciudad, no abajito, sino arriba, a 3 metros. Va a rebalsar a 3 metros. Ahí sí va a matar. Anteriormente no mataba, nomás mojaba. Ahora sí va a matar. Esa es una. Y la otra es más sutil, que los pobladores de Puerto Mortiño, antes que estuviera el dique, tenían la visión del río. Ahora tienen la visión del dique. Si quieren ver el río, tienen que subirse al dique y casi nadie lo va a hacer. Anteriormente el río estaba siempre allí. Solamente molestaba cada año cuando venía la inundación, pero a veces no había inundación, entonces pasaban 2, 3 años, no había inundación, te podías pasar 3 años con tu río y no lo veías. Tuve oportunidad de hacer consultas en varias, sobre estos temas en varias ocasiones en Latinoamérica. Y mucha gente se oponía a los diques por eso, porque primero iban a matar eventualmente y segundo no lo dejaban ver al río a la gente. Y entonces eso también hay que considerar. Eso es Puerto Murtiño. Suchiate, ¿cuáles son los peligros de una inundación? Bueno, ahí tienen ustedes una casa en México que se estaba yendo al río. Esto fue la inundación de diciembre de la Navidad del año, no sé, fue Navidad o antes de Navidad. Fue en diciembre del año 2005. Hubo una gran inundación del río Suchiate, que es el límite entre México y Guatemala. México está aquí a la izquierda, o sea, esta casa era mexicana. Guatemala está ahí al frente. Y este es el gran río Suchiate, que en ese momento pues causó estos daños. Ahora, esto, como ustedes saben muy bien, se han visto en muchos lugares, que las casas están a la vera del río, se erosiona el río, se quiere ampliar y eso pasa, ¿no? En todas partes ha pasado. En Lima tuvimos un ejemplo hace unos 8 o 10 años de un puente que se cayó porque se erosionó la ribera y en la ribera estaba el apoyo del puente. Era un puente peatonal, pero de todas maneras se cayó. Unos dicen, ustedes saben muy bien, que se desplomó, que no se cayó. Bueno, en realidad fue la gravedad que lo impulsó a caerse, ¿no? O sea, básicamente desplomarse o caerse, eso es inmaterial. La cuestión está que el puente se dañó completamente. Por último, llegamos a Santa Catarina. Si quieren ver un evento histórico, que puede ser 50 años, 100 años, lo vamos a ver ahora. Este es el río Santa Catarina, que normalmente no tiene agua. No tiene agua, porque está en Nueva León, México. Pero de vez en cuando carga. Y como ustedes ven, esto cargó el año 88. Este fue el huracán Gilberto, que cargó el río Santa Catarina y se llevó todo en el río. Felizmente no rebalsó mucho. Rebalsó, pero una ñisca, casi no mojó. O sea que tuvieron suerte que no rebalsara más, ¿no? Porque hubiera
mojado Monterrey, porque esto pasa por Monterrey, México. Entonces, como ustedes ven, el agua tiene su manera de expresarse, ¿no? Y lo interesante de este caso es que como aquí no habían, quiero decir que los mexicanos tenían la práctica de usar el río mismo porque no venía el agua. Y en esta época vino y llegó y barrió con todo. Esa es la suerte y lo que uno siempre tiene que tener respeto al río, porque en cualquier momento el río puede llover. Un ejemplo. Y al final, lo último, esto sí ya es una enseñanza mía que les voy a compartir y le voy a usar solamente 2 minutos. Este es el Vado Puente. Esta idea se me ha ocurrido después que vino las grandes inundaciones que hubieron en la costa peruana, que vienen cada 10 años, hace 15, 20 años hubo unas grandes inundaciones. Ah, no, fue el 17 creo, que el año 17 que fallaron como 60 puentes, algo de eso. No estoy con los datos completos. Ustedes, a lo mejor, que viven ahí, a lo mejor están con los datos más completos y han participado en las soluciones. Pero yo creo que este asunto del vado puente debe ser considerado. En los ríos que no tienen agua y que es muy costoso hacer un puente para pasar el río, esta idea del vado puente es interesante. ¿Por qué? Porque se diseña de tal manera que la avenida de 2 años esté controlada y que se pueda pasar a través de un puente que se levanta. Entonces, y la avenida de 100 años se pasa por un vado, o sea, un vado construido de tal manera que se pase por encima, pues, y generalmente eso es muy poco. Yo he visto varios vados a nivel mundial, en los cuando empieza la avenida pasa, bueno, hay un vado en México que pasa como hasta 1 metro, hasta medio metro. En el Brasil hay otro que pasa 10 centímetros, 20 centímetros. Para eso es el vado, para que supuestamente que no se lleve el vado a la avenida. El vado está para que que el vado sostenga a la avenida. Entonces, esa es la idea que se me ha ocurrido a mí varios años ya para hacer en zonas desérticas como el Perú, para construir un puente de esta manera que pueda solventar o sostener tanto la avenida de 100 años pasando como vado o la avenida de 2 años pasando como puente. Bueno, con eso es todo lo que tengo que decir por este momento y sería bueno, José, abrir la posibilidad para algunas preguntas. Tenemos exactamente 10 minutos. Justamente hemos esperado en eso. Bueno, doctor, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación. No sé si alguien del público tiene algunas consultas o preguntas para el doctor Ponce. Está bienvenido a escucharlas y a responderlas. Si no lo pueden hacer por el chat del Zoom. Nosotros la podemos leer, José, o mi persona la puede leer. Y También, también les voy a dar mi correo personal porque el problema, yo tengo 2 correos, uno oficial y otro personal, pero el personal lo consulto cada 3 horas y el oficial cada 3 días. O sea que si quieren agarrarme a mí, o sea, agarrarme atención, tienen que hablarme en el personal, porque si no se va a pasar 3, 4 días sin que yo responda. Y eso está mal, pero así es la situación. Entonces, mi correo personal es Ponce, mi apellido, V de Víctor, M de Miguel, @gmail.com. Muy fácil. Repito, Ponce, V de Víctor, M de Miguel, @gmail.com. Si ustedes me escriben a eso inmediatamente, bueno, inmediatamente, pero dentro de lo normal, yo les contesto y yo tengo una característica que siempre la he tenido y no es broma. Yo soy 7/24/365. O sea que yo Doctor, estoy despierto 7 horas, 7 horas, no, 7 días, 24 horas, 365 días. Respondo siempre. Eso es todo. doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Sí, sí. ¿Cómo está? Bueno, primero agradecer su magnífica posición, luego también la deferencia de invitarme. Tengo una consulta, doctor. Usted habló de la máxima probabilidad máxima, ¿no? De precipitación y era Precipitación sobre los... máxima probable, PMP. Perdón. Así es. Es que llegaba a los 10.000 años, ¿no?
Yo creo que acá en Perú lo máximo que se ha utilizado, creo que no sé si hay algún fundamento, pero lo vi en muchas guías, de los 1000, o sea, 1000 años, y ese era como decir un tope, ¿no? La milenaria, ¿no? Y ya está, ¿no? Ahora usted también dijo de que hay parámetros que, así como los 100 años, alguien dijo, bueno, esta es una media. Acá no sé por qué se usa el 1000, ¿no? Y también el valor de 10.000, porque parecería exagerado, vamos a decir así, ¿no? Entonces, no sé si hay un comentario respecto a eso, ¿no? De los 10.000 años versus a 1000, que más o menos se usa acá en Perú. ¿Terminaste, Hugo? Sí, doctor. Mi comentario es simple, repitiendo o reiterando lo que yo dije. Es un seguro. Si usted hace un diseño para los 10.000 años, es más seguro que 1.000. Seguro, seguro que más seguro. Ahora, la diferencia no es como decir 10 veces más. Es más, es probable que sea 1.3 veces más. O sea que un valor X para, 10, para 1.000 y 1.3X para 10.000. No es 10 veces más. No, eso está mal. Esos cálculos se pueden hacer, por ejemplo, con, se puede hacer usted un cálculo con los calculadoras que nosotros tenemos, las famosas calculadoras de Pearson o de Gamble, ¿no? Que nunca te dan el resultado exacto, pero por ahí van. Nosotros hemos usado esas calculadoras para diseño. Generalmente lo que hemos hecho entre las dos famosas de Gamble y Pearson o Pearson es usar la mitad, el promedio, porque ninguna de las dos está perfecta. La hidrología es así, imperfecta. No podemos reclamarle más de lo que puede la hidrología. Ya he dicho eso. Entonces, como es un seguro, usted si paga más seguro, pues, y no lo usa, pues no lo usó, pues no. Y si lo usó, en buena hora. Ese es el concepto. Ahora, yo no tengo suficiente conocimiento sobre la hidrología en el Perú, porque obviamente he practicado mucho a nivel internacional, pero yo le podría decir que las personas más capacitadas para tomar estas decisiones es el CENAMI. Supuestamente la gente del CENAMI debe estar al tanto de las normas y si el CENAMI dice que son 1.000, pues son 1.000 porque es el CENAMI. Es mi opinión. Ahora, yo no sé cuánto dice el CENAMI que debe ser. Yo le estoy diciendo que a nivel mundial se usa 10.000, hasta 10.000. Gracias, doctor, por su respuesta. Muchas gracias. Ok. Víctor, yo tengo una consulta. No sé si puedes ir a tu página web, la última tablita que mostraste. No sé si lo puedes proyectar. ¿Cuál, Eh, en mi presentación o en mi página? en las preguntas, en la última pregunta había una tablita que se resume. Ah, eh, ya, ya, sí, 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 claro, claro. Ya lo entendí. puede presentar ahí, tengo Sí, ya una entendí. Ya. consulta. Sí, ya entendí. Esta es una tablita. Esta tablita es mía a propósito, pero ahí puede haber diferencias con prácticas locales. Sí, sigue, sigue. Sí, yo tenía, bueno, en aliviaderos, cuando dice aliviadero principal de presa de 25 a 100 años, entiendo es para una pequeña presa, ¿no? O sea, cuando dice aliviadero principal de presas, Sí, el principal, punto el 4. aliviadero principal porque hay varios aliviaderos de la presa, 25 a 100 años. Eso es práctica de los Estados Unidos a propósito, para presas pequeñas. Y el aliviadero de emergencia, en el caso de una presa, esto Eso sí ya tienes debemos. que ver, eso ya tienes que ver con lo que está abajo en el número 12. Tienes que ver qué presa es A, B o C. Si es una presa pequeña, puede ser hasta 100 años, pero si es grande ya, la tipo A, B y C está determinado por el Servicio de Conservación de Suelos. ¿Ves? Pero la clase C es la más grande y cubre todo. Y eso tendría que ser hasta 10.000 años. Y, y en la experiencia que mencionó de la presa donde mencionó que lo habían dimensionado para 10.000 años, ¿no? Eso Sí, en Chiclayo y creo que mencionó un ejemplo. sí, a la calzada. O sea, entendí al final que esos 10.000 años, o sea, son producto de una normativa internacional, ¿no? No es que rija en nuestro país, ¿no? Sí, es normativa internacional. O sea, las buenas prácticas en otros países fuera del Perú Es es hasta 10.000. conveniente, es hasta 10.000. Pero como dijo Benito, Hugo Benito, que a mil años en el Perú la práctica es 1.000. Pero eso ya es cuestión de la cuestión local, pues.
Yo estoy escribiendo en general. En México, por ejemplo, es 10.000. Doctor, cuando habla en el punto 10 diques longitudinales de alto riesgo, yo entiendo ahí como que es un dique ubicado al costado de una población. Claro, es dique longitudinal, es un largo como el caso de Merara, O sea, al costado población que puede, en este caso, fallecer. ser afectadas, claro, puede romperse el dique. Puede Y ahí romper. tenía una consulta, doctor, porque en los Estados Unidos, al menos lo que he visto, es que tienen un cierto límite en la altura del dique, en este caso a proyectar. El FEMA tiene ya unas recomendaciones y que no pueden ser de ciertas alturas. Usted podría tal vez ahondar o tal vez si lo tiene en la memoria o tal vez lo tiene como ejemplo o tal vez conoce, lo puede Usted me dice mencionar que el ahí. dique no debe ser mayor que cierta altura. Sí. Ya, esas, digamos, ya son prácticas locales que ya yo no he puesto en esta tabla, pues. Son prácticas de FEMA, pero son prácticas locales, porque FEMA es solamente Estados Unidos. Bueno, esa es mi respuesta a tu pregunta. Generalmente los diques tienen sus problemas, como dijo Maquiavelo, son buenos y son malos. Son buenos porque te permiten no mojarte y son malos porque pueden matar. Y la altura del dique es un problema que persiste a través de los años, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo nomás, un solo ejemplo que se me ocurre en este momento. El dique, la obra de dique más grande del mundo es la del río Mississippi, que tiene, tengo entendido que son 1.500 kilómetros o 1.500 millas a la izquierda y a la derecha, ¿ok? Del río, por supuesto, del río. El bajo Mississippi, ¿no? O sea, repitiendo, son 1.500 metros, 1.500 kilómetros, perdón, 1.500 kilómetros, no, millas, miden en millas. Son 2.000 kilómetros, es larguísimo. Es la obra de tierra más grande, supuestamente el movimiento de tierra más grande del mundo, ¿ok? No estamos contando con la muralla china o nada de eso. Yo no creo que la muralla china sea 2.000 millas o 1.500 millas. Pero bueno, el cuento no es ese. El cuento está que cuando comenzaron a hacer este dique, el año 1780, por ahí, cuando comenzó Estados Unidos, el dique era de 3 pies, 3 pies. Y hoy por hoy el dique está en 36 pies o un poco más, quién sabe. 36 pies puede ser una cifra de hace 10 años, pero lo último que me he tenido referencia que son 36 pies. O sea, la altura de ese dique se ha puesto 10 veces más que lo que originó. ¿Y por qué lo continuaron aumentando? Cada 30 años lo aumentaban 3 pies, pues más o menos, ¿no? Haciendo una extrapolación. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la cantidad de flujo aumentaba con el tiempo. La cantidad de flujo aumentaba con el tiempo. ¿Y por qué aumentaba? Porque desarrollaron, en los últimos 200 años, desarrollaron toda la cuenca del Mississippi. Porque ahí baja el río Mississippi por su cuenca. Y entonces ellos plotean o estudian las descargas, ¿no? Los caudales, y esto continúa aumentando y tuvieron que aumentar el tamaño de los diques y lo multiplicaron de 3 pies, pasaron a 36 pies. Esa es la historia del drenaje del valle del Mississippi. Entonces, la pregunta entonces viene al caso, y aquí les voy a contar una historia muy interesante que les va a gustar. Cuando los españoles llegaron al valle del río Mississippi en el año 1540, porque estaban por todos lados los españoles, los conquistadores, ¿ok? Entraron también al río Mississippi, y eso se conoce, y hay datos sobre eso, pero se asustaron, porque dijeron, este terreno está muy plano, y el día que llueva nos vamos a fastidiar. Esto no existe en España. España, como es un país pequeño, no tiene cuencas grandes, ¿no? Tiene la cuenca del Guadiana, etcétera, pero no son cuencas grandes. No tendrán más de, no sé exactamente, pero se dieron cuenta que eso no era como España. Y entonces se salieron, dijeron, no, aquí no vamos a hacer nada. Además no había oro encima. Ahora yo no sé si fue el oro o la situación geomorfológica que los obligó a estos señores o los convenció a que se mudaran y se fueran a otro lugar. Se vinieron a México, se fueron al Perú, se fueron, etcétera. Bueno, en el Perú ya estaban.
Te está hablando del año 1538 a 40. En esa época hay una historia que se llama, bueno, el famoso Cabeza de Vaca, pues. Ustedes han escuchado hablar de Cabeza de Vaca, conquistador primero en Argentina y luego lo mandaron o se fue a Estados Unidos. Y después al final creo que murió, falleció en el mismo acto de conquistar. Googleen. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, conquistador de esa zona, pero al final no conquistaron nada. Pero yo digo que no les gustó el asunto de la morfología del Mississippi, porque sabían o pensaban que iba a haber mucha inundación, estaba muy plana la situación, muy plana, pero ¿por qué plana? Vayan ustedes a visitar el río Mississippi, es planísimo, es súper plano. Entonces ahí cuando el río se rebalsa, se va por todos lados. Así se creó la morfología de esa zona a través de miles de años. Yo he estudiado eso, justamente me ha tocado estudiar. Yo creo que aproximadamente tiene o 2.000 pies o 2.000 metros, no me acuerdo porque siempre me confundo entre pies y metros, ¿no? Pero el depósito de sedimento, les digo, ¿eso 2.000 pies o 2.000 metros? Yo creo que es 2.000 pies, porque ellos hablan en pies, ¿no es cierto? 2.000 pies son 600 metros. Es la cantidad de sedimento que hay en la boca del río Mississippi, en la parte baja. 600 metros, o sea que es una... Entonces, para que todos esos 600 metros de tierra se hayan acumulado en esa zona gradualmente desde el nacimiento, que es en el Canadá a propósito. El nacimiento del río Mississippi es en el Canadá, el Missouri. El Missouri es el gran río que carga mucho sedimento. El otro sedimento, que es el Mississippi propiamente dicho, no carga mucho sedimento porque está en zona húmeda, pero el Missouri está en zona seca y se carga todo ese sedimento desde Idaho, del estado de Idaho y que, no sé, otros estados más áridos, y eso carga mucho sedimento a través de miles y millones de años. Entonces, eso es una historia muy interesante que a mí me fascina porque conjunta la historia con la morfología. Y yo he estudiado mucho la geomorfología. Es más, tengo un artículo sobre eso de 80 páginas, que yo no lo considero artículo, sino tratado que me toca ahora hablar de eso el próximo mes en nada menos que en Huánuco, porque voy a estar en el Perú por 2 semanas y me toca ir a Huánuco y a Trujillo, como ya les mencioné. Entonces voy a estar en Huánuco y voy a disertar sobre la geomorfología. Tengo un artículo listo para presentar. Muy interesante. Yo considero que la geomorfología controla todo, absolutamente todo. Podría decirse hasta... Mari, y disculpe que le interrumpa, ¿y cómo respondió? O sea, me imagino que hay toda una historia de esos diques del Mississippi, o sea, ¿cuál, así en una respuesta ante un evento natural? O sea, ¿cómo respondieron? ¿Hubo rebases? O sea, a lo largo de la historia, los diques, hubo Esa rotura es, de diques. esa es una pregunta muy interesante que abre toda suerte de posiciones. Primero, el cuerpo de ingenieros está a cargo. Ese es un dique del cuerpo de ingenieros. ¿Ok? The Army Corps of Engineers. ¿Ok? Y entonces ellos monitorean cuando viene una inundación, ellos saben, tienen toda la información. Ellos saben cuándo, cómo y por qué va a venir la inundación. ¿Por qué tal vez no? Pero cuándo y cómo sí. Y entonces, cuando la avenida comienza a amenazar, sobre todo si amenaza zonas urbanas, lo que hacen es hacer unos diques falsos, unos diques de momento, perdón, rotura de dique. O sea, hacen unos lo que se llama en inglés breaches, un breach en un dique. Y en ese breach por ahí sale el agua. Y al salir el agua rápido, baja el nivel del dique, baja el nivel de amenaza. Entonces ellos controlan el agua dentro del dique o dentro del río, soltando agua, porque han demostrado o se han convencido que es la única forma de que no se rompa en forma descontrolada el dique. El dique se va a romper porque ya amenazó y está amenazando. Y en los siguientes 7 días va a subir a tal nivel, porque más o menos se plotea y se conoce. Y eso va a romper y va a inundar la ciudad de, por decir, Nashville, que queda al costado del dique. Entonces, aguas arriba hacen las roturas, pues, las roturas de los diques. Es más, hay una obra que se llama, no me acuerdo en este momento, porque hay tantas cosas que aprender y conocer, pero yo tengo un video sobre eso que se los puedo mandar a los que están interesados. Hay una obra
que se llama la salida de tal nombre, en los cuales ellos han diseñado que por ahí va a salir el agua a una zona de inundación aledaña, ¿ok? Para no romper, pues, en forma accidental, sino para romperlo en forma pensada y medida. Y eso pasó el año 2016. En el 2016 tuvieron esa ocasión de romper ese dique en forma pensada. Y yo me interesó tanto el tema que yo fui y le tomé un video e hice un video sobre eso justamente, sobre la rotura propuesta o la rotura planeada del dique ese para inundar toda una gran área del costado derecho del río Mississippi en su boca con el río Missouri, un poquito más abajo de la boca con el río Missouri, donde se une el Mississippi con el Missouri. Eso queda en un lugar que se llama Cairo, así como la capital de Egipto, Cairo, Illinois. Allí en Cairo, Illinois está la obra esa que es del cuerpo de ingenieros. Y entonces el 3, me acuerdo, el 3 de mayo del 2016 o 2017, rompieron ese dique para poder guardar todo y lo guardaron todo el agua y no pasó nada. Bajaron una gran cantidad el nivel del agua y ya no pasó nada descontrolado, pues. Entonces ellos saben lo que tienen que hacer. Además le digo otra cosa, que ese tipo de actividad fue la primera vez que lo usaron en 100 años. O sea, ellos habían hecho toda estructura para hacer eso en caso que pasara, en caso que necesitara. Y no lo necesitaron por 100 años. Y a los 100 años lo usaron por primera vez. Y hasta este momento no se ha usado otra vez. Así son las hidrologías y los proyectos de hidrología. Y otra cosa les voy a decir que eso sí les va a interesar si me permiten. Cuando yo estuve allí, quise visitar la zona del dique, porque estábamos a 3 kilómetros del dique. Yo le dije a mi asociado allá, le dije, mira, quiero ir al dique para tomar video, quiero tomar fotos del dique mismo, que ustedes lo han explotado no, que ustedes lo han volado. Hace una semana volaron el dique y yo quiero ir a esa zona. Me dijo, no, doctor, no podemos, no, yo no puedo llevarlo. Y yo dije, pero ¿por qué no puedo? Me pareció raro que me dijera que no podía llevarme a mostrarme la zona de la voladura. Y me dijo así claramente, me dijo, los dueños de esa zona, no los dueños, nadie hay dueño ahí, los inquilinos de esa zona están molestos con el cuerpo de ingenieros. Y nosotros estamos aquí en un carro del cuerpo de ingenieros, se van a molestar y yo temo por su salud. O sea, me estaba protegiendo porque los otros no sabían que yo era un profesor de California. Venía un fulano, ¿no? Y estaban molestos. Pero le dije, ¿pero por qué están molestos? Es que los hemos inundado, señor. Ellos son los propietarios, los que no son los propietarios, los que tienen esa tierra. Porque esa tierra, como es federal, no hay propietarios. Pero lo que dice, se dan on lease. Te la prestamos por 20 años o 30 años. Pero debajo del contrato de prestación de esa tierra, en cantidades pequeñas, en tamaño pequeño, dice esta zona es federal y nosotros tenemos la posibilidad y el derecho de inundarlo cuando sea necesario. Y entonces, no se pueden quejar, ¿no? ¿Y por qué se estaban quejando? Bueno, porque la gente siempre se queja de todo, ¿no? Y entonces el problema está de que esos señores estaban quejando de que los habían inundado. Pero en mi opinión, muy personal, porque lo he visto en muchas oportunidades, no se deberían quejar. ¿Por qué no se deberían quejar? Porque nadie dice lo malo, nadie lo bueno, todo dice lo malo, pero esas inundaciones producen mucho sedimento fino, limo, arcilla, y ese sedimento va a producir que esas tierras que se han inundado el próximo año vuelen, pues, que produzcan muchísimo más. 2, 3, 4, 5 años, no conozco el récord en detalle, pero esas zonas se vuelven más productivos después de la inundación. Por eso es que en la teoría de no, la práctica de la hidrología y la hidrología ambiental, la inundación no es siempre mala, puede ser buena, porque trae los nutrientes necesarios para la vida. Y con eso creo yo termino aquí. Si no hay alguna otra pregunta, ya nos pasamos el tiempo. Sí, sí, doctor. Bueno, yo tengo una última pregunta, sí, doctor. Bueno, yo creo que es a modo de filosofar en este fin de la conferencia. ¿Usted piensa que, Tú das el tiempo. Si tú tienes el tiempo, yo tengo el tiempo. sí, bueno, unos minutos nomás, Sí. ¿usted cree que el ser humano pueda controlar las inundaciones? Ya hablamos de eso en el preliminar. Yo digo que no se puede controlar. Hay que vivir con las inundaciones.
hay que usar métodos reconocidos, como les estoy mencionando. El cuerpo de ingeniero tiene todos sus métodos, ¿no? Pero batallar de frente con las inundaciones no se puede. ¿Por qué? Porque yo tengo una verdad que se las digo a todos mis alumnos de entradita en el curso de hidrología. Si el terreno está plano, es porque se formó con inundación. Punto aparte. Repito, si el terreno es plano, se formó con inundación. ¿Por qué? Porque los que conocemos este tema sabemos que el agua no tiene esfuerzo cortante y el suelo sí tiene. Entonces, si usted tiene una montaña, es porque la montaña tiene suelo y es roca y un esfuerzo cortante y se creó la montaña y ahí está la montaña, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en una montaña, por lo tanto, yo nunca me he inundado. ¿Y por qué vivo en una montaña? Porque yo soy hidrólogo, yo sé que si me voy a la vera del río, al siguiente año me viene la inundación y me desocupan, me pasa algo malo. Yo conozco un fulano que ha sido mi asistente, no asistente, mi colega, computólogo por muchos años, y él se mudó a la vera del río San Diego. Y ya le han dicho, ha tenido oportunidades de inundarse, pues, varias veces. En cambio, yo nunca me he inundado, yo vivo 40 años en la misma cosa, en la misma zona, en la misma casa aquí, y nunca me he inundado porque vivo en la punta del cerro. En la punta del cerro no hay inundación, ustedes lo saben muy bien. Entonces, si usted no quiere evitar esa inundación, muévase a la punta del cerro. Y entonces, ¿por qué nosotros, las sociedades, se mueven acerca del río? Por la conveniencia. Estamos cerca del río, pues. Y la plata, pues. O sea, vamos a desarrollar aquí esta zona y vamos a vender casas cerca al río, está bonito, pero hay un bemol, que ya lo dijo Maquiavelo. Si está bueno, entonces también está malo. Cuanto más cerca del río, es más probable que usted esté cerca a una inundación. El caso del río Rímac, hablando de Lima, ¿no? El río Rímac tiene una gran cantidad de acantilados y cuando se caen los acantilados, como pasó el año 2017, se pueden caer las casas que están a los costados. No sé, no he estado allá, pero hay casas también. Usted sabe muy bien que el Perú tiene diferentes niveles de situación económica. Hay casas que están desprotegidas muy cerca a la vera del río. Y cuando el río viene, cuando viene con fuerza, como el año 2017, creo que fue 2017, tiene la capacidad de erosionar el borde, llevarse todo el borde. Así es, y pasa, esos daños pasan. Hay que protegerse, hay que mudarse lejos del río, pues, y es lo que hace el doctor Ponce. Pero no todo el mundo puede hacerlo, o no todo el mundo sabe que hay ese riesgo, pues. Entonces, esa es mi respuesta a eso, no, no se puede controlar. Es más, la palabra control de inundaciones a partir del año, yo diría hace 40 años, comenzó a entrar en desuso. Flood control ya está en desuso. Ahora lo que se usa es flood management, como hicieron los de Oaxaca, que dijeron, no, 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 vamos a ponerle un parquecito aquí, yo sé que se va a mojar, pero no importa, porque no podemos de frente enfrentar a la inundación. A la naturaleza no se la puede enfrentar de frente, hay que enfrentarla de costado, o si no, vivir con ella. Esto es un tema muy interesante y que llama a reflexión, y que cada vez más estamos aprendiendo, pero hay mucha gente recalcitrante que se opone, porque hay una tendencia, no una tendencia, sino un patrón o la palabra no la encuentro en este momento. Es una idea de que la naturaleza se la puede vencer, que controlas la inundación. Me río, no vas a controlar nada. Lo que se puede hacer es vivir con la inundación y manejarla hasta cierto punto, nada más. Pero cambiar esa idea de controlar la inundación es difícil. Ahora te digo, no tan difícil porque en Estados Unidos ya casi no se habla del control de inundaciones. Un cuerpo de ingenieros ya sabe que eso no se puede hacer. Ellos viven con la inundación, la manejan, la minimizan o tratan de minimizarla, ¿no? Y es así como esa respuesta, es una respuesta casi filosófica, ¿no? Porque envuelve el reconocimiento que la naturaleza tiene más tiempo que nosotros y que eventualmente va a ganar. Nosotros no tenemos tiempo, tenemos 80 años, yo tengo 7, 8. En un par de años más, ya doctor Ponce no hay. Pero la naturaleza tiene 4.000, 5.000 millones de años. Millones, no a miles, millones. Eso hay que respetar, reconocer y respetar. Que estamos aquí de momento. Y hay que ver que si usted dice, como dijo Hugo, 10.000 años es mucho. No sé, pero si se trata de riesgo, no es mucho. Porque imagínate, hace una presa usted 10.000 años y pasa algo y a los menos de 10.000, bueno, 10.000 ya es mucho, ¿no? Pero se va a romper. Tengo una historia muy interesante sobre esto que si quieres te la cuento. ¿Quieres? Sí, yo creo Terminamos que con eso.
Sí, termino. Terminamos, o si no, ya terminamos si quieres, ¿ah? Pero 5 minutos, dame 5 minutos, porque este tema es interesantísimo. Los brasileros, como son de Portugal, no sabían qué hacer, porque los españoles habían subyugado a todos los incas, pero no los habían eliminado. Y los ingleses sí dijeron voy a eliminar, y eliminaron a casi todos, 90% eliminados, ¿ok? A través de 300 años, pero fueron eliminados. Entonces vinieron los portugueses y dijeron, ¿y ahora nosotros qué hacemos? En el año 2000, ¿seguimos a los ingleses y eliminamos a todos o no? ¿O seguimos a los españoles y no los eliminamos, etcétera, etcétera? Y entonces y agarraron un curso intermedio, pero todavía crearon las reservas. O sea que si usted va al Brasil, ¿aquí hay reservas o no? Dice, no, aquí, perdón, sí, aquí hay reservas, reservas indígenas. Y te vas al Perú y pides reservas y te dicen, ¿qué reserva? ¿Qué es eso? No hay reserva en el Perú. Lo que hay es en el Brasil y en Estados Unidos las famosas reservas indígenas. Entonces en el Brasil tenían la reserva. Y vino el gobierno, el famoso Departamento de Obras de Saneamiento, muy poderoso, agencia federal, e hizo una presa en el río Santa Catarina. Yo conocí, estuve ahí también hace varios años, hace más de 30 años. Y, y la presa cuando inunda, cuando llega a su nivel de, como se dice, a su nivel más alto, el nivel del aliviadero, de masías, de emergencia, resulta que inundaba una porción ahí que estaba reservado para los indios. O sea, el pelo del agua, no pelo, sino el agua se metía un poquito, no un poquito, no sé exactamente cuánto, pero será un 10-20%. No importa ese detalle, pero sí se entraba. Y entonces hubo una reunión en la que yo estuve presente con suerte, el año 82, fue hace 40 años, en el que había, por un lado, se sentaban todos los ingenieros de la agencia federal y por otro lado se sentaban los representantes de los indígenas de la zona de Santa Catarina, que es un estado en el Brasil, ¿no? Y entonces ellos que estaban reclamando que se les iba a inundar. Y entonces los ingenieros brasileños dijeron lo siguiente, efectivamente reconocemos que se va a inundar, pero eso va a ser uno cada 10.000 años. Y 10.000 años es mucho, pues con jóvenes. Que puede ser mañana sí, pero si es mañana ya no es en 10.000 años. Y prevalecieron los ingenieros y construyeron la presa. Y hasta ahora han pasado 40 años y todavía estamos esperando que regrese. Los 10.000 años no ha sucedido, pues, porque han pasado solamente 40 años. Ahora, es de pensar que si pasan 500 años, a lo mejor, pues, a lo mejor se rebalsa y ocupa la reserva, pero ya son 500 años, pues ya son 20 generaciones, algunas generaciones hasta Colón. Entonces ya es bastante. Entonces, esas son historias, pero son historias relevantes, reales, ¿eh? Que me ha tocado a mí vivir. Ese asunto de qué tamaño va a ser el diseño. Y por eso es que es bueno que digamos, hayamos hablado sobre eso para que ustedes comiencen a materializar algunos conceptos. Al final, lo que va a pasar es lo siguiente, que los organismos locales determinan y deciden el procedimiento a seguir. Tiene que ser local, porque todo el mundo es local, pues, ¿no? En los Estados Unidos, el FEMA, como dices tú, tiene sus procedimientos y así es. Eso es todo. Bueno, ¿alguna otra Ok, pregunta? bueno, muchísimas gracias por tu disertación y acompañarnos en este miércoles, el miércoles 28 de mayo, ¿no? Muchísimas gracias de parte del Colegio de Ingenieros, la sede departamental Piura, y siempre estamos, bueno, está bienvenido aquí, tal vez en algún otro momento tiene otra charla, bienvenido, sea bienvenido, ¿no? Yo Y bueno, generalmente voy al público. Perú una vez al año, así que podemos planearlo. Ok, para hacerlo de forma presencial. Y también informarle al público que ahora en adelante, no todos los miércoles vamos a tener eventos. Por ejemplo, el miércoles que viene vamos a tener la siguiente charla, cuando se superan los límites de diseño según normas alemanas y consideraciones de seguridad de presas, ¿no? Lo va a dictar César Alvarado. Y el próximo miércoles 11 tenemos a Luis Suárez, que va a hablar acerca de sedimentación en embalses, ¿no? Va a ser casi un tema de un día por la semana de ingeniería. Y pues bueno, en los siguientes miércoles se estará informando las siguientes temáticas. Están todos invitados, está invitado desde el profesional hasta el estudiante de pregrado, ¿no? Doctor Ponce, muchísimas gracias por su presentación, estuvo muy interesante. De hecho, que siempre es bueno refrescar los conocimientos para la gente profesional y para los que están en pregrado, están aprendiendo, pues estas conferencias son muy
alentadoras y sobre todo llenan conocimiento y despiertan conocimiento en las personas. Muchísimas gracias de nuestra parte y de parte del Colegio de Ingenieros en el Consejo Departamental Piura. Sí, Luis, una última palabra. Te quiero agradecer y a todos, a tu grupo, el emprendimiento que han tenido, el trabajo para formular, propiciar estas reuniones. Y la frase que les iba a decir es que nunca se termina de aprender. Hay mucho que conocer, prácticas, teorías, etcétera. Y eso es lo que yo he hecho durante los casi más de 50 años que tengo en la carrera. Yo me gradué, como dijeron en el principio, en el año 67, o sea que ya con esto son casi 58 años de carrera en ingeniería civil, una profesión muy noble, contribuir al desarrollo de la sociedad y entender los procesos naturales, porque todo lo que estamos haciendo es a favor o en contra de la natura y por eso tenemos que mirarlo bien antes de proceder. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Un abrazo, Buenas gracias. noches, José. Muchas gracias por tu apoyo.